El nombre de la parashá de esta semana es Aharei Mot, que quiere decir después de la muerte. Y está hablando la parashá ahí de los dos hijos, aunque no da sus nombres, nosotros sabemos quiénes eran. Nadab y Abihu, la muerte de Nadab y Abihu. Y pues hay dos parashás combinadas ahí, como estaba mencionando la otra, Kedoshim, santos, apartados. Una de las preguntas que había estado escuchando de parte de ustedes, y hay la inquietud y con justa razón, es el significado de los sacrificios. Y pues la otra vez preguntaba la hermana, ¿verdad? ¿Cuál es el significado del sacrificio de Yeshua? ¿Cuál es el que él simboliza? Porque se ha asociado el sacrificio de él, ¿verdad?, con el de la Pascua. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos escuchado y oído, él es el Cordero Pascual. Pero siempre lo hemos también asociado con que era el que expiaba y quitaba todos nuestros pecados de una vez para siempre, como dice el libro de Hebreos. Pero eso lo hacía el sacrificio que está en esta semana, que es el de Yom Kippur. Y en realidad, en una forma u otra, él lo representa a todos los sacrificios. Pero el que estaba él haciendo en ese momento, no podían ser todos, hermanos, porque cada sacrificio tenía su lugar. Pero de una forma él sí cumple esos sacrificios. Pero en el momento que él está sacrificando su vida, no está muriendo lo que representan todos. Sí tienen su simbolismo, pero porque, por ejemplo, su sacrificio fue voluntario. Sabemos que había sacrificios que eran los voluntarios. Está muriendo en un día de Pesaj. Vea, ¿qué era para qué? Para salvar la vida de alguien. En ese caso era la de los primogénitos. Está el Corbán, que era también el Olá Tamid, el Olá, era uno de los sacrificios que tenía que ser consumido completamente. Pero está el otro también que sí lo podían comer los sacerdotes, los Cohen y el penitente, y el que llevaba el sacrificio. Por ejemplo, el sacrificio que está aquí en el día de la expiación de Yom Kippur, ese no se comía. Y muchos de los otros, ¿no? Sabemos que son 5, lo que hemos estado aprendiendo. Pero ahora, enfoquémonos un poquito en este. Ahora, entendamos qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que pensamos nosotros cuando miramos y escuchamos aquí que dice, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, Aharei Mot, ¿por qué la Torah nos está otra vez recordando la muerte de Nadab y Abihu? ¿Cuál es la importancia que podemos encontrar allí? Porque recordemos, como la Torah va poniendo las cosas, hermanos, no es al azar. No son caprichosamente, tiene que tener una razón, un motivo por el cual se está presentando esto nuevo. La muerte de Nadab y Abihu fue hace ¿cuántas? Hace 3 parashás atrás, ¿no? Si recuerdan, vean ahí en el capítulo 10, de Vayikra. Ahí está la muerte de Nadab y Abihu. ¿Qué viene? Fíjense, después de la muerte de que ellos mueren, ¿cuáles son las leyes que da el Padre? Estamos tratando de hacer un poquito de repaso de las parashás anteriores. ¿Qué dice el Levítico 11? ¿De memoria? ¿Okay? La relación que había, que el Padre decía, no te vayas a contaminar comiéndote estos animales. Esto no te los puedes comer, esto sí, porque si tú lo haces, te vas a contaminar con ellos. ¿Qué es lo que entonces el Padre está relacionando ahí? Después de la muerte de ellos, ¿de qué está tratando, hermano? 2 parashás anteriores. Empezando de la parashá de Nadab y Abihu, en el capítulo 10, hasta la que estamos ahorita. Entre estas, está hablando de impurezas. Primero empezó con los animales, ¿verdad? Y después siguió con ¿qué? Cuando una mujer concebía. ¿Cómo se llamaba la parashá esa? ¿Recordamos? Saría. Saría, cuando la mujer daba luz, cuando concebía. Y después venía la otra, la de que mencionó ahorita usted, hermana, hace un rato. La de la lepra, Metzora. Saría, Metzora, que eran las 2 parashás anteriores. Son 2 unidas ahí también, como tenemos ahorita aquí. Pero fíjese, muere Nadab y Abihu. Hay un problema porque él muere. Algo estuvo mal en la forma como ellos entraron al santuario. Y el Padre ahora tiene que dar preceptos y estatutos. ¿Para qué? Para que no siga pasando lo mismo. Porque, ¿saben? No se pueden acercar a mí en ese estado, en esa forma, no se pueden acercar a mí. Ellos tenían que tener entendido, hermano. En realidad no fue tanta la ignorancia porque recordémonos que ellos fueron instruidos por Moshe. Moshe instruyó a Aarón y Aarón instruyó a sus hijos. No, ni él mismo podía entrar. Recordémonos que cuando hicieron la purificación del santuario, el tabernáculo y todas las cosas, y que la nube cubrió, ¿pudo entrar Moshe? Ni él podía entrar. Bueno, tendremos que cuestionar el Midrash. ¿Y qué les dio
compartido a ustedes con respecto a algunos de los comentarios del Midrash, hermano? Únicamente podría entrar una vez al año. Una vez al año, dice aquí el precepto. Miren, las cosas del Midrash, hermano, tenemos nosotros, con mucho respeto, ellos tenían y tienen, los rabinos, ¿verdad?, mucho entendimiento, pero hay cosas en que ni ellos mismos están de acuerdo, hermano. Yo he leído muchas cosas y les voy a compartir cosas del Talmud, que un rabino dice, yo digo esto, no, pero el rabino fulano dice tal esto, ¿verdad? Y tienen sus bases. Podía tener sus incensarios, no había uno solo para, digamos, cada cohen podía tener su propio incensario, porque recordamos el pecado de Acán, o cuando se rebelaron, también, cuando se rebelaron Corá, los hijos de Corá, le dijeron que cada quien tome su incensario, dice, y que entonces ellos traían, cada quien tenía suyo. El problema no era que tuvieran diferentes. No, a ellos no se les había, pero les dije, pero que tomen un incensario cada uno de ellos. Recordemos que el incienso sí se podía entrar ahí todos los días, porque era el lugar santo. El altar para el incienso no estaba en el lugar santísimo. Al que no se podía entrar todo el tiempo, era el que está diciendo aquí la parashá de ahora, en el lugar santísimo, en el Kadoshim, ahí. Entonces, a la primera parte, hasta los cojenes regulares podían entrar todos los días, pero también con estipulaciones que la Torá decía. Acuérdense, lo que la Torá nos enseña es que dice que ofrecieron fuego extraño. ¿Qué es extraño, hermano? No era el correcto, que era uno diferente. Ahí es donde nosotros sí podemos utilizar y podemos aprender de lo que la Mishnah, la Torá, el Talmud habla de cómo eran la forma como ellos tenían que hacer las cosas para los sacrificios, ¿verdad? Y para presentar el incensario tenían que agarrar del fuego del altar del sacrificio de afuera, no de ninguna otra parte. Entonces lo que ellos deducen cuando dice fuego extraño es que no era de ese, no era del altar. Son muchas las cosas que tenemos que tomar en cuenta, hermano. Porque mira, se menciona que dice, no van a entrar tomados. Ofrecieron fuego extraño. Y la otra, que está diciendo ahorita en la parashá esta, que no entren en todo tiempo. Era solamente una vez al año. Entonces podemos ver que ahí hay tres cosas diferentes. No tomados, ¿verdad? Eso fue lo primero que se mencionó. Y ahora, no en todo tiempo. La Torá no siempre se ocupa, hermanos, de darnos todos los detalles. ¡Toma! Aquí está, esto es todo. Si se ha fijado, los ha ido dando los detalles poco a poco. En las diferentes parashá ha ido enseñando. Y ahora en esta parashá está enseñando de que uno de los por qué menciona la muerte de él. Y ahora dice, dile a Aarón que no en todo tiempo entre al lugar santísimo. Luego después de que dice después de la muerte. Entonces se deduce de que ellos entraron en un tiempo que no era el prescrito. Aparte de los otros problemas que la Torá menciona. Y luego dice, cuando recién murieron, primero dice, pues en realidad esta fue la primera. El fuego extraño fue la primera. Y de ahí le dice que no entren tomados y ahora le dice que no entren en todo tiempo. Son tres cosas las que están mencionando ahí. Ahora, ¿por qué si ellos estaban ungidos como cojén para oficiar adentro, por qué lo toma a mal el Padre de que ellos se presenten así por así? Recordemos que uno de los objetivos por los cuales se construyó el Mikdash era ¿para qué, hermanos? Para que la presencia del Padre habitara en medio de ellos. Y para hacer eso, tenían que hacerlo todo como él había dicho. Vas a hacer el santuario de acuerdo al modelo que te fue dado y para que haya acceso a mi presencia. De otra manera no podía haber acceso a la presencia de él. Pero si no se ponían y el Padre no hacía, lo tienen que hacer de esta manera, ¿cuál era el peligro que había entonces? Ahora que hay acceso libre. Si no se toma en cuenta y el Padre no prescribe la forma como hay que, el acceso, cómo hay que llegar delante de él, ¿cuál es el peligro que existe? ¿Se habrían seguido los hijos de Nadab y Abijo entrando cuando quisieran, si no los hubiera matado adentro? Y tomados y ofreciendo. Tenía que poner, recordemos que el Padre dijo, ¿verdad? Y los que se presentan delante de mí, dice, yo voy a ser santificados en ellos. Y ser santificados en ellos, en esa forma es que la forma como se presentan delante de mí tiene que ser como yo digo. Mira, el problema que podemos ver ahí, hermano, que si el Padre permite que entren a cada momento al lugar santo, es de que se familiarizan demasiado con Él y no hay respeto, se pierde el honor que se le debe. Porque ¿qué pasa cuando usted se familiariza con una persona? Cuando usted no conoce a una persona, ¿verdad? No se siente con la libertad de pues, platicar y todo eso así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya conoce a la persona mejor? Cuando comparte con ella, ¿verdad? Cuando convive con ella, ¿qué pasa? Ya se siente con la confianza de ¿qué? De bromear, de decirle cosas que quizás no se las dijera antes. De que si está comiendo,
quitarle algo de lo que está comiendo, ¿verdad? Y quitárselo a usted. La familiaridad, hermano, no se podía hacer eso con el padre. Él tenía que presentar y mostrar de que cuando se presentan a mí, tiene que ser con respeto, con honor, con reverencia, en adoración. No era para que, por decirlo así, que vamos a andar codeándonos ahí como que sin nada, no. Y parece ser que Nadab y Abijú dijeron, pues nosotros somos los hijos de Aarón, somos cojenes, ya nos ordenaron. ¿Qué tienen? ¿Por qué no nos podemos meter al santuario? No le tomaron la importancia y la santidad que se debe de tener. Estaba recién, ya habían hecho los sacrificios que permitieron de que se podían entrar para santificarlo. Pero no era tiempo para nomás entrar así nomás. Hasta ahorita le estaba explicando él de que todavía no habían pasado el primer Yom Kippur con los servicios, porque apenas les está dando las prescripciones, las estipulaciones, cómo se tiene que hacer. Y en todas estas parashas anteriores, el problema que se está presentando es que cuando hay una impureza que no permite que se acerque al Padre, dice, tal persona va a ser cortada de su pueblo. En estas parashas anteriores, él está enseñando y diciendo, mira, una persona en este estado no puede venir delante de mí. Es lo que está haciendo énfasis, vez tras vez en todas estas otras parashas anteriores. Y ahora, finalmente, él le dice, dile que no entre en todo tiempo, y menos en esa condición. Está tratando con impurezas. Y recordemos que la impureza, el ser tamei, no necesariamente y no es pecado. Es simplemente que es una forma en la cual no podemos venir a presentarnos delante del Padre. Pero si no es pecado, de todas maneras te vas y el Padre te castiga. O sea, puedes quedar allí. Ok, nuevamente, la impureza ritual no es pecado. Si te presentas en ese estado delante de Él, sí. No el estado en sí. ¿Okay? Él está diciendo, así no puedes venir delante de mí. Y de ahí es donde se dan, pues estudiaron eso, ¿no? La semana pasada, ¿verdad? La separación. La palabra nida, que se refiere a la separación, o cuando la mujer está en su ciclo mensual, ¿verdad? Es nida. Ustedes la conocen eso. Y eso quiere decir, para que nosotros entendamos en español, separación. Porque ella tenía que estar separada por ese tiempo, apartada de su esposo. Y rápidamente, entre paréntesis, ¿verdad? Para quizás refrescar o recordar algo de lo que miraron la semana pasada, porque había diferentes tiempos, ¿no? Para el varón y para la mujer. Para la mujer eran más días. No dice por qué tenía que ser más tiempo para la niña que para el varón. Una de las cosas que podemos quizás mirar y aprender es que simplemente son diferentes. El varón es varón y la hembra es hembra. Y aún hasta en el tiempo que ella tenía que estar separada, tenía que ser diferente. Hay muchas explicaciones que los rabinos dan en el por qué para la niña era más tiempo. No importa las explicaciones que leamos o que escuchemos, hermano. La Torah no lo dice en realidad, ¿verdad? Porque serían aplicaciones que le estaríamos dando que algunas suenan muy bien. Algunas suenan razonables, por decirlo así. Pero si la Torah no lo dice, hermanos, estaríamos solamente especulando. Ellos en realidad especulan en cuanto a eso. Quizás en alguna de esos razonamientos, quizás tengan razón, hermano. No digo que están equivocados los razonamientos. Alguna de ellas puede ser, pero la cosa es que si la Torah no me dice esto así es, yo estaría aventurando a aceptar una especulación que quizás es la equivocada. ¿Cuáles son los razonamientos que saben ustedes, que se han dado acerca de eso? ¿No saben ninguno de los razonamientos por qué? Ok, algunos de ellos es que porque la mujer fue la que pecó, por eso a ella se le da más tiempo, que ella fue la que cayó en el huerto del Edén. Otra, que porque pues el que fue formado primero fue el hombre, porque la mujer salió del hombre, acuérdense, fue sacado, pero él era el principal, por decirlo así, él era la cabeza, ¿okay? Entonces, por algunas de esas razones dicen, por eso es que a ella se le da más tiempo. Y otras dicen simplemente, son diferentes, uno es varón y el otro es hembra, y podríamos ampliar en algunas de esas cosas porque miran ellos que pues el pecado y van a dar muchas explicaciones, que ella fue la que cayó, que ella fue la que desobedeció y que de una manera está recordando el pecado de Jabá en el principio, esa separación. Cosas que yo sé, hermanos, que para ustedes, hermanos, como mujeres, pues no es fácil aceptar. Y como decir, bueno, pues, ¿y yo por qué tengo que ver con el pecado de Jabá? No, pero eso es lo que los rabinos dicen. Esos son los comentarios de ellos. En la Midrash hay algunas cosas como esas. ¿Y qué de la separación cuando la mujer tiene la menstruación? No tenía que ir a vivir a casa, tenían un cuarto aparte, hermano. Y todavía lo practican. Muchos ahora en día practican eso. Muchos judíos muy observantes lo practican todavía. Simplemente tenía que estar en un cuarto diferente, hermano. Mire, lo que la Torah, acordémonos. Es bien importante que nosotros leamos lo que la Torah está diciendo acerca de eso.
Si la Torah está diciendo, si hace esto, enfoquémonos en eso. No le pongamos lo que la Torah nos está diciendo. Porque fíjese que los que son observantes ahora en día, ellos no ponen esas estipulaciones cuando la mujer sale a la calle. Que si se sienta en un vas, ya el que llegó allá y se sentó allá fue impuro. La separación que está haciendo es íntimamente y relacionada con el esposo. Dice, al esposo no se puede llegar. Y yo por eso les he dicho que pues miremos los detalles que la Torah da. Y si nos quedamos con el detalle sin tratar de darle una aplicación diferente a la que está dando, estamos bien. Porque si no, vamos a caer en el error de que muchos han caído, que le siguen añadiendo y le siguen poniendo, que esto también, que esto no. Sí puede orar, hermano. Sí, puede orar. Puede orar, pero acordémonos, muchos de los mandamientos que nosotros estamos aprendiendo a practicar, otra vez, por la 1101 vez, lo voy a volver a decir, no los practicamos porque estamos guardando el mandamiento 100%. Lo practicamos porque estamos, vale la redundancia, practicando para cuando vayamos a Jerusalén, a la tierra, para que sepamos cómo van a ser las cosas. Porque si yo pierdo de vista el objetivo final, ¿cómo lo voy a perder de vista? Si no lo practico. No, pues al cabo que lo vamos a hacer hasta que estemos allá. Si lo tomo de esa manera, entonces voy a errar, hermano. Y el que va a sufrir las consecuencias al final voy a ser yo en aquel día, cuando esté perdido y no sepa para dónde salir, ¿verdad? Ontoy. Entonces por eso que los practicamos. Hay algunos mandamientos que practicamos que no importa dónde esté, hermano. Ya sabemos eso. Pero estos es uno de esos, hermanos. La separación es uno de esos. Porque cuando estemos en la tierra, hermanos, va a ser así. Entonces aprenda a practicarlos ahora en día, aunque sea algo incómodo. Aunque sea algo que no es fácil, hermano. Yo sé que para ustedes no es fácil. Pero no crean que solamente no es fácil para usted. Tampoco no es fácil para el hermano que quiere estar con usted. ¿Ustedes piensan que solo ustedes sufren cuando están en separación? No debería de estar aquí si anda así. Debería quedarse en su casa. Sí, porque es una contaminación secundaria. Pero la Torah está diciendo que ¿qué es lo que estamos practicando? Que no podía ir al templo en ese estado. Y aunque este no es el templo, pero que no se nos quite de la mente que un día vamos a estar allá. Y si usted viene aquí porque dice, no, aquí no es el templo. O sea, no está poniendo eso, sentando eso en su mente. No va a estar guardando un mandamiento. Exacto. ¿Verdad? Pero está practicando, usted está tomando, que está siendo consciente. Sí pueden cocinar, porque la Torah no habla de que no puede cocinar y nada, simplemente que no haya esa misma relación que había en los días comunes. Y saben que los que practican estas cosas, hermanos, dentro del judaísmo, los que son observantes de estos, cuando ellos dan su punto de vista, cuando ellos presentan su experiencia, cuando comparten la experiencia de ellos, hablan muy bien de esto, porque lo miran como una luna de miel mensual. Porque sí, estar separado ese tiempo y luego reunirse otra vez con él, ¿verdad? Es una nueva experiencia, por así decirlo. No es que sea manera de consuelo para que ustedes, pues no, pero es que es así, como consecuencia. Como si su esposo se fuera de viaje y no lo mira. Digamos que no tenga nada que ver con las leyes de nidad y que no está separada. Pero no hace falta que no está ahí en la casa y cuando regresa, pues lo tiene otra vez con usted. Y no solamente él, ya sea la esposa, cualquiera de los dos que parta. La separación hace cuando hay una relación, una buena relación, se desea volver a estar con el compañero. Tienen su lugar estos mandamientos, hermano. Yo sé que para nosotros, hermano, estas cosas son raras o extrañas, podrían ser hasta exageradas quizás para uno, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer eso? Es algo que él está poniendo ahí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que el Padre exageró en estos mandamientos? Todo lo que está alrededor del santuario tiene que ver con la vida, hermano. Con la restauración de la vida, con la prolongación de la vida. Paradójicamente, había una muerte ahí, ¿verdad? En los sacrificios. Pero es una manera de recordar de que, mira, es necesario que alguien muera, por ejemplo, en el caso de los animales, ¿verdad? Porque era la que representaba la vida. Eran diferentes clases de impurezas, eran las emisiones, hermanas, de los cuerpos, los fluidos del cuerpo. Lo mismo que está diciendo, hermano, no podía estar en el santuario. Todos los casos de impureza que nosotros miramos ahí en la Torá, todos esos casos eran para que en ese estado no se podía presentar delante del Padre en el santuario. Todos. Imagínense de la lepra. ¿Qué pasaba? Lo tenían que sacar fuera del campamento. ¿Para qué? Para que no contaminara a los demás que iban a ir al templo. Porque mira, la lepra ha sido mal entendida y nos estamos yendo a la parashá pasada, ¿verdad? Pero vamos a terminar aquí yo. La lepra ha sido mal entendida en nuestros días como una enfermedad contagiosa. En realidad no lo es. La lepra no es una enfermedad contagiosa. El problema de la lepra era del espíritu para afuera.
Era algo que brotaba en la piel para hacer mirar una condición espiritual, una condición de pecado. Porque yo se lo mencioné el año pasado esto. Habían 4 razones por las cuales salía la lepra, bien vistas ahí en las escrituras. Y era el adulterio, el asesinato, la avaricia y la shonjara. Por 4, la mala lengua, por la crítica, por el chisme, por la crítica, por hablar mal de alguien. Por esas 4 razones tenemos ejemplos que a la persona que hacía esto le venía la lepra. ¿Ok? Y tenemos los ejemplos, pero ya esa parasha ya pasó, hermano. Vamos a enfocarnos en esta. ¿Ok? Sí, después les doy la cita si quieren, pero ahorita vamos a mirar el problema bueno, no el problema, sino que entendamos la forma en cómo se tenía que presentar y los sacrificios que se están llevando a cabo aquí. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros la palabra? Y habíamos entendido y habíamos hablado de esto también, pero como dije al principio, estamos repasando algunas de las cosas que ya sabemos. Cuando usted escucha o lee ahí en la Torah que dice Yom Kippur, ¿verdad? Lo traducimos en español como Día de Expiación. Pero en el hebreo, ¿sabemos cómo realmente dice en el hebreo originalmente? ¿Se recuerdan qué fue lo que les compartí la otra vez de esto? Kippurim. No, para no escribirlo, pero Yom HaKippurim, sí. El día de las expiaciones. Que en el hebreo, en español nosotros tenemos expiación como uno. Pero en el original, aún como ha sido traducido, Yom Kippur parece singular. Pero en el hebreo dice Kippurim, Yom HaKippurim. Ahora, ¿se recuerdan por qué, verdad, hermano? Eran 5 cosas. Había expiación por el santuario, el tabernáculo de reunión, el altar, los cojenes, los cojenín y la congregación, o sea, el pueblo en general. ¿Y se recuerdan cómo fue que decimos que eso estaba trabajando? ¿Cómo se venían haciendo esas expiaciones, hermano? ¿Cuál era el patrón que presentaba? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿No lo tiene ahí? El lugar santísimo. ¿Y luego qué viene? El altar. Luego, que es todo y luego, el altar. Alrededor de todo el pueblo, ¿quiénes eran los que se congregaban y acampaban alrededor del Mikdash? Los levitas, los cojenes, los levitas, ¿ok? Y después, toda la congregación, todo el pueblo. De adentro, desde el lugar más santo, todo para afuera. Todo tenía que ser expiado. Pero cuando usted escucha la palabra expiado, ¿qué le viene a la mente, hermano? Perdonado, ¿verdad? Limpiado. Pero ¿qué en realidad era la palabra en hebreo? Ajá, ¿qué quiere decir qué, hermano? Cubiertos. ¿Por qué tenían que estar cubiertos? Ok. ¿Y por qué morían? ¿Por qué moriría? ¿Pero para qué, hermana? ¿Cuál era el propósito? Para que lo cubriera de los pecados. Para que pudieran soportar la presencia del Padre. ¿Sí me explico? Sí. Esa era la razón, para poder soportar la presencia de Él. Porque de otra manera, le pasaba lo que le pasó a Nadab y a Abihu. Ahora, se hacían confesiones y se requerían varios sacrificios, hermanos. No era solamente uno, eran varios los sacrificios que se hacían. En el capítulo 29 del libro de Números, del 8 al 11, hay más estipulaciones de los otros sacrificios que se hacían en ese día. No los vamos a leer en detalle, pero pongan ahí, Números 29, 8, 11. Son sacrificios extras que se hacían en ese día también. Ahora, después de que se echaban suerte y se escogía un macho cabrillo, eran 2 machos cabrillos, se escogía uno por Hashem y otro por Azazel. Vamos a enfocarnos ahorita en el Hashem, ¿no? Cuando se escogía ese, el Cohen Gadol hacía una confesión sobre el animal, ponía su mano, ¿verdad? Transmitiendo lo que está diciendo a él, poniéndoselo a él. ¿Se recuerdan cómo se confesaba él? Se lo voy a traducir, hermano. Esto está, mire, fíjense, la Torah no nos da esto. Aquí es donde dice que aquí entra el Talmud. Aquí entran las cosas que ellos hacían y que tienen grabadas ahí en Talmud y que es importante que nosotros las sepamos para que entendamos esas cosas. Van a haber veces que me van a escuchar a mí decir que lo tienen que hacer, y van a haber veces que lo tomen los comentarios de ellos con cautela, ¿verdad? Porque es necesario hacer eso, hermano. Porque recordémonos, los que lo escribieron son hombres que se equivocan también, ¿verdad? No lo hicieron a la perfección, pero sí es un excelente trabajo, puedo decir. ¿Verdad? Tenemos que tomar en cuenta lo que ellos están diciendo. Mire, está en el libro, en un tratado que se llama Yoma. Ahí están explicando todas las cosas que tienen que ver con Yom Kippur en el Talmud. Se llama Yoma. Y está en el capítulo 3 y en el capítulo 6. En el capítulo 3 está explicando de Yoma, ese tratado, está explicando cómo él hacía la confesión. Dice, los rabinos enseñaron cómo se confesaba el sumo sacerdote, dice aquí. Él decía, he cometido iniquidad, transgresión y pecado.
Y así confesaba sobre el macho cabrillo, dice. Y confesaba, dice, las iniquidades de los hijos de Israel y las transgresiones de todos los pecados de ellos. En este orden las hacía, dice. Como está escrito por Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 34 y el verso 7. ¿Se recordamos qué es lo que estaba allí? Cuando él le pide al Padre que le enseñe su cabot, su esplendor, y él le dice que perdona las iniquidades y las transgresiones intencionales, como está escrito también allí en Números 15:31. Porque la persona que comete iniquidad, el pecado está sobre ella. Por las transgresiones quiere decir la rebelión, como está escrito. Acordémonos en Segunda de Reyes cuando se habla del rey Moab que se rebeló. El término en hebreo es lo mismo, hermanos. Por pecado se quiere decir, cuando se menciona pecado es un pecado intencional. Cuando se menciona iniquidad, que también es pecado, ese no es por ignorancia. No es por ignorancia. Ese ya es en rebelión abierta. ¿Okay? Son dos tipos. Hemos hablado de eso. ¿Okay? Ahora, mire, se lo voy a traducir. Aquí lo tengo. Está diciendo ahí. Te ruego, decía el sumo sacerdote, confesando sobre el macho cabrillo, te ruego, Hashem, he actuado malvadamente, me he rebelado y he pecado delante de ti, yo y mi casa. Fíjense, primero se está confesando él y los pecados de su casa, primero él. Ahora dice, te ruego, Hashem, perdóname ahora mis hechos malos, rebeliones y pecados, porque he actuado malvadamente, me he rebelado y pecado delante de ti, yo y mi casa, como está escrito en la Torá de tu siervo Moshe, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Hashem. Esto está en Yoma, capítulo 3, verso 8. Pero lo que está citando, fíjese, es Levítico 16, el verso 30. Si van más adelante ustedes en el 30, ahí estamos en Vallicra 16, es lo que le está diciendo. Mira ahí, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Hashem. Lifnei Adonai. Lifnei, quiere decir delante. Ahora, volvamos un poquito atrás. Se echaban suerte, ¿verdad? Un macho cabrío era para purificación del pecado. Acordémonos que los perdones de los pecados, cuando llegaba un penitente, ya sea un cojén, o sea, uno del pueblo, ¿en qué forma lo presentaba? Por un sacrificio. ¿Y dónde quedaba, últimamente, dónde quedaba? En la sangre del animal, hermano. Okay. Acuérdense. ¿Y la sangre a dónde era llevada? Adentro, y era esparcida ¿dónde? En el santuario. No, en el altar. En el velo, hermana. En el velo. Primero, ¿te acuerdas? Primero eran varias. Una en los cuernos del altar y después adentro. Entonces, había que limpiar de todo eso, de todo el año. ¿Verdad? 7 veces sí, había que limpiar eso de todo el año. Cubriendo, perdonando, expiando. Acuérdense, la palabra kapar puede significar y significa no solamente perdón, significa también cobertura. Significa cobertura, significa perdón, significa rescatar, salvar, perdonar. Las palabras en el hebreo no están limitadas a un solo significado, hermano. Así como también en nuestro idioma español hay una cosa, cuando usted dice una palabra, usted la puede parafrasear y decirle, significa esto y esto y esto y esto. Ok, ahora, se están escogiendo 2 toros y es por suerte, ¿verdad? A manera nomás de saber qué es lo que dice el Talmud, se hacía una cajita de madera en la que solamente cabían 2 manos del cojén. Nada más. Era espacio nomás para que cupieran 2 manos. No podía caber nada más. Y dicen ellos, y se movía. Se movían los 2, ¿verdad? Se movían para que no se pensara de que pues puso un palito ahí o lo que pusieran ahí uno por Hashem y el otro por Hazel y escogiera, ¿verdad? Aquel para este. Sino que lo movía, dice, y tenía que meter su mano y agarrar uno. Y dicen ellos, casualmente, siempre por mucho tiempo, la suerte caía siempre para Hashem en la mano derecha y para Azazel en la mano izquierda. Pero no siempre fue así, ¿verdad? Hay unas cosas que en el Talmud que dice que aún después de la destrucción del templo, dice que no siempre caía en la mano derecha. Había muchas veces que caían en la mano izquierda. Que cayera en la mano derecha significaba de que había bondad, que había resed, que el Padre miraba con buenos ojos a su pueblo, con perdón, que los perdonaba. Para eso ello era muy importante. El que cayera con la mano izquierda no era, podemos decirle, de muy buena suerte. Porque andamos, como que era, ¿verdad?, de mal agüero. Sí, pero recordémonos, son una comunidad. Trabajan en conjunto, trabajan en equipo. Sí tenía que ver mucho con él, pero también él estaba dependiendo del pueblo. Así como el pueblo dependía de él,
él dependía de ellos. ¿Por qué? En el asunto de las confesiones de los pecados, él tenía que confesar su pecado. Si él no confesaba enteramente, completamente todos sus pecados, iba a representar al pueblo en una manera de que no iban a ser perdonados, porque él primeramente tenía que estar bien confesado y arrepentido, porque la confesión no importaba si no había arrepentimiento. Y ahorita se les voy a leer una cita del Talmud, que ellos mismos dicen, y a eso es lo que estoy viendo, así que todos dependían de todos. El Cohen dependía de que en el pueblo todos ellos hubieran confesado sus pecados también, y también ellos dependían de que también él los hubiera. Así que por eso en ese día había una gran solemnidad, porque en realidad no sabían, y si aquel no confesó sus pecados, yo voy a sufrir por las consecuencias de aquel. Y si el Cohen no los... ¿Sabían que ustedes que a él lo apartaban a él por 7 días? Lo apartaban por 7 días. No tenía contacto, lo llevaban para un lugar que era como una cueva y ahí lo tenían. ¿Y sabían ustedes que les escogían otra esposa? Le tenían preparada una segunda esposa. ¿Saben por qué se la tenían preparada? Porque, ¿qué es lo que dice aquí? Miren lo que está diciendo, miren cómo lo miran ellos. Está diciendo aquí, he pecado delante de ti, yo y mi casa. Él se presentaba delante del Padre como autoridad de su hogar, como representante de ese hogar, pero eso incluía a su esposa. Y si su esposa moría, entonces no estaba representando a un hogar completo, miren, entonces le tenían preparada otra esposa, solo si su esposa moría. Entonces, para tener otra esposa por la cual él también tenía que pedir por su casa, porque su casa, dice, representaba su esposa y sus hijos. Es interesante cómo ellos miraban y preparaban las cosas, hermano. Sí. Sí, decía, si se le muere la esposa, dice, aquí te tenemos otra. Aquí te tenemos otra, pero ¿ah? Imagínense si no andaban muy bien, decía, a ver, se muere que me traigan la otra, ¿verdad? Sí, porque cuando él dice, yo y mi casa, dice, incluía a la mujer, dice. Entonces no tendría sentido la confesión si no tenía esposa, dice. Cuando él estaba confesándose delante del Padre, pidiendo perdón por él y por su casa, la palabra casa está significando su esposa. Y si su esposa no estaba viva, entonces esa confesión no tenía significado para ellos. Bueno, mire, eso es lo que nosotros queremos mirar. Los hijos, pero para ellos, yo y mi casa significaba yo y mi esposa. Y claro, van los hijos. Pero ¿quién es antes de los hijos? Es la esposa. Sin la esposa no hay hijos, hermano. El padre, la mamá y luego vienen los niños. Pues yo cuando lo leí dije, esto dice, no pierden detalle, ¿verdad? Están tan listos para presentarse en cualquier situación. Pero mire, ahora miremos cómo escogían las diferentes suertes, ¿verdad? Saben que ellos evaden mucho dar explicaciones o no mencionan mucho acerca de Azazel. En las traducciones que hay en inglés, ellos le ponen scapegoat, que es el macho cabrío como de escape, como de salida, como ya lo último que queda, ¿verdad? Así le ponen. En español nos dieron una mejor traducción a nosotros. Ahí le pusieron Azazel. En muchas de las traducciones de inglés no ponen Azazel, ellos ponen scapegoat. ¿Por qué? Porque era el que mandaban para el desierto. Pero en el original en hebreo sí dice Azazel. No dice scapegoat en el original. Porque hay una palabra en hebreo que pueda decir scapegoat, pero no es esa la que está ahí. Es Azazel. En las leyendas judías, fíjense, ellos hablan de que Azazel era el nombre de un ángel caído. Aquí en el libro de Enoch, aquí nos dice. ¿Verdad? Pero ellos no lo mencionan por eso. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es la razón por la cual ellos no mencionan? Sí, pero más de eso, ¿saben qué es? Porque acuérdense de que un macho cabrío se va a sacrificar, hermanos. Dice, vas a escoger 2 machos cabríos. Uno dice por Hashem y otro por Azazel. El que sea por Hashem va a ser sacrificado. Y el otro, si la suerte hubiera caído en el otro, hubiera sido sacrificado, ¿verdad? Ellos están mirándolo, que no quiere que se malentienda que los 2 corderos son de sacrificio, porque entonces se estaría implicando, se estaría insinuando de que se va a sacrificar por un demonio, porque ya se sabe de que Azazel era un ser caído, y los seres caídos, los ángeles caídos eran demonios. Entonces dice, la Torá no nos puede estar diciendo de que está correcto y está bien apartar un macho cabrío que sea como para sacrificio para ofrecérselo a Azazel, que era un demonio. Pero ¿cuál es el problema con esa interpretación, hermano? Tratemos de analizar. O sea, sí puede tener un poquito de sentido, digamos, ¿no? Porque los 2 se escogían y de uno de los 2 era para sacrificarlo. Uno de los 2 se tenía que matar para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces se está mirando al principio como que los 2 son para sacrificio, ¿verdad? Porque tiene que ver con el servicio de Yom Kippur. Uno de los 2 va a ser, pues sí, pero al principio se tiene que ver con sacrificio. Los 2 tienen que ver con sacrificio.
Pero ¿por qué no aplica ese razonamiento, hermano? ¿Puede haber otra mejor? Quiero que piensen, hermano. Ese sacrificio, como no se consumía, era ofrecido totalmente, vendría siendo lo que conocemos nosotros en hebreo como un corbán. Pero, ¿cómo se tenía que tratar o cómo se tenía que hacer esto para que fuera corbán? Se traía la ofrenda, ¿verdad? Corbán es ofrenda, se traía la ofrenda. Y en este caso era el macho cabrillo. Pero para que fuera corbán ofrenda, ¿qué tenía que pasar con él? Tenía que sacrificarse. Y por Azazel no se sacrificaba, hermanos. No era corbán. No se sacrificaba. Se mandaba al desierto vivo. Solamente simbólicamente se confesaban todos los pecados sobre él y se mandaba al desierto. No era un corbán, no se puede mirar como un corbán. El que caía, sí, pero ahorita vamos a llegar a eso. El que caía la suerte por Hashem, ese sí se hacía corbán porque ese sí se sacrificaba. No se pueden tratar los dos como corbán, porque ese es liberado, es mandado en el desierto. ¿Se recuerdan a las leyes del leproso? Vamos a recordar nuevamente. Mire, Levíticos 14:7. Ese otro macho cabrillo que cae la suerte por Azazel está haciendo de lo que significaba el segundo pájaro del leproso. Levíticos 14:7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. ¿Y qué decía ahí? Y soltará la avecilla viva en el campo. No se mataba, se escogían 2 pájaros, hermano. Uno se sacrificaba y el otro no se sacrificaba. Sobre el otro iban los pecados, iba la impureza del leproso. Y dice, ese se soltaba. Después tomará la avecilla viva, dice, la que quedó, ¿verdad? Mire, me voy a regresar al 4, versículo 4. Dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla, no las 2, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta. Era rociado, ¿por qué? Porque en la sangre de la avecilla muerta iba la representación de la impureza del leproso. Sí, se mojaba, la que quedaba viva se mojaba con la sangre de la muerta. Porque acuérdense, la lepra, ¿por qué venía? Está enseñando aquí la Torah. Por pecados. Venía por pecados de adulterio, de la shonjará, de avaricia, de asesinato. Entonces en sí conllevaba pecado, hermano. Pero fíjense, lo llevaba. La avecilla viva se lo llevaba, esa no se mataba. Y dice, y la soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y hará todo su pelo. Bueno, y eso ya venía después. Pero estamos viendo cómo entonces está sucediendo lo mismo con este otro. Porque acuérdense, se está confesando sobre el macho cabrío para hacer lo mismo que se hace con la avecilla viva. Se moja con la sangre de la muerta que tenía representación de las impurezas de los pecados. Esa era la que llevaba el pecado, hermano. Era nomás un ritual, pero no era un sacrificio. Está simbolizando que en sí los pecados recaen sobre él. Pero bueno, volvamos a Azazel. Y quiero leerles aquí, miren, libro de Enoc, capítulo 8. Dice, y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para hacer brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos. Miren, las que les gusta pintarse mucho. Las piedras preciosas y las tinturas. Las piedras preciosas y las tinturas. Y la impiedad fue grande y general. Ellos fornicaron y erraron y una gran corrupción. A Misirás instruyó, otro ser caído, instruyó a los encantadores y a los cortadores de raíces. Armaros enseñó a romper los hechizos, Baraquiel instruyó a los astrólogos, Cocabiel enseñó los presagios, Tamiel el significado del aspecto de las estrellas y Asdariel el curso de la luna. Y todos revelaron esos secretos a sus esposas. Recordemos que se tomaron, ¿verdad? Y en su aniquilación los hombres gritaron y su clamor subió a los Shamayín. Capítulo 10. Entonces el Altísimo, grande y santo, habló y dijo, y envió a Uriel al hijo de Lamec. Y le dijo, ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio va a venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentra sobre ella perecerá. Enséñale lo que debe hacer para preservar su alma, para la vida y escapar definitivamente. Pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Ya sabemos de qué está hablando, ¿verdad? De ahí de la descendencia de Noé va a venir todo, ¿verdad? ¿Okay? Enséñale lo que debe de hacer. Versículo 4. Y además, Hashem le dijo a Rafael, mira, encadena a Azazel de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él.
¿Qué estará simbolizando entonces este que estamos mirando aquí en la Torá? A este que el Padre le está diciendo de antemano, quien le está diciendo en el libro de Enoc. Entonces, ¿será coincidencia esto que es lo mismo? Le dice, encadena a Azazel de pies y manos y arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Versículo 8 dice, toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Azazel. Impútale entonces todo pecado. ¿Qué quiere decir impútale todo pecado? Que sobre él caigan todas. Por eso es que se están confesando los pecados sobre este macho cabrillo que está sobre él. ¿Y qué está diciendo aquí Enoc? Mándalo para el desierto. ¿Y qué dice la Torá que iba a hacer con ese? ¿Vas a hacer? Mándalo para el desierto. ¿Okay? Capítulo 13. Condena de Azazel. Libro de Enoc. Luego Enoc se fue y le dijo a Azazel, no habrá paz para ti. Contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia, y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos. Y avanzando, les hablé a todos ellos, y todos temieron, y se espantaron, y el temblor se apoderó de ellos, de todos los otros seres que habían caído junto con Azazel. Entonces, no va a haber intercesión para ti, no va a haber perdón para ti. Sobre él van a caer todos los pecados. Es lo que está simbolizando aquí el servicio de Yom Kippur. Entonces, ¿cómo vamos a ignorar de que Azazel está simbolizando entonces algo? Todas esas cosas están simbolizando algo, fíjese. El macho cabrillo sobre el cual caía la suerte por Hashem, ese no era él. La suerte del macho cabrillo que cabía, ese no era él, estaba simbolizando a alguien. Y aquí nos lo está diciendo el libro de Enoc más claramente. Que porque ellos dicen, no, porque parece ser como que es para sacrificio. No era corbán, porque no se mataba, no se sacrificaba. Que siempre se moría, sí, lo empujaban. Lo llevaban, dice, allá a un despeñadero y de allá lo echaban. Pero ¿por qué creen que hacían eso? Aquí estoy en el mismo tratado de Yom, en el capítulo 6, está hablando, aunque la Torá no nos dice de que ese que cuando era soltado en el desierto, no dice de que lo llevaban a un despeñadero y lo empujaban para que se muriera. Esas son las cosas que nosotros hemos venido a conocer por lo que ellos tienen en el Talmud y por las leyendas de ellos, que así se hacía. Aquí está. Dice, entonces Eliezer preguntaba, ¿cuándo el macho cabrillo se enfermaba, dice, se tenía que llevar en los hombros, dice? Y él le decía, y si el macho cabrillo, dice, estaba tan saludable, podía llevarse junto con el que lo llevaba. Entonces ellos le preguntaban, ¿y qué cuando el que lo llevaba se enfermaba? Dice, que se señale a otro, decían ellos. Y le decía a él, vamos a estar saludables, dice. Do not ask about a case. No pregunte sobre asuntos de enfermedades. Y ellos le preguntaron otra vez, ¿y si después de empujarlo abajo, él no moría? ¿Qué están diciendo? O sea, que están implicando ellos, ¿verdad? De que sí lo empujaban. Y si después de empujarlo abajo, dice, no muere, dice, ¿iremos allá abajo a matarlo? O sea, ¿tenían que ir a buscarlo, matarlo? Y le dice, y entonces él le dio la respuesta, dice, que está en Jueces 31, dice, que así perezcan todos los enemigos de Hashem. En el libro de Jueces hay una cita que dice que así perezca todo, porque Azazel se convirtió en un enemigo del Padre. Y él te dice, los sabios decían, si se enfermaba, dice, que se lleven los hombros. Y si el que lo llevaba se enfermaba, que se ponga otro. Y si se empujaba y no moría, dice, hay que ir allá abajo a matarlo, decía. Pero acuérdese, esa muerte que se le estaba dando no era en un sentido de sacrificio, era un sentido de castigo. Es diferente, hermano, no es igual. Un sacrificio no era castigo, era un reemplazamiento de una víctima por otra. Y aquí él no está siendo víctima de nadie por nadie, él está pagando por él mismo. Porque dice, ¿qué dice el libro de Enoc? Porque le enseñó a los humanos a pecar en todas estas cosas, dice. Aunque algunos no crean que les torcieron el brazo para hacerlo, ¿eh? Pero de todos modos, ¿no? El Talmud dice eso. Y fíjense, lo interesante es que acerca de estas cosas, si nosotros no conocemos algunos de estos detalles, nosotros los podemos llegar a dudar o ponerlos en tela de juicio o a no entender, cuando menos, ¿verdad?, los sacrificios del Yom Kippur. Porque fíjese que el libro de Levítico, vamos otra vez a Levítico 16:30, ¿qué está diciendo ahí cuando se mataba el macho cabrío que era por Hashem? ¿Qué es lo que pasaba al final de eso? Sí, dice, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Hashem. Aquí es un hermano donde a veces pueden haber preguntas, pueden haber dudas con respecto a lo que siempre se ha querido enseñar de que en el Antiguo Testamento, en el tiempo en que el pueblo de Israel y los judíos hacían los sacrificios, ¿verdad? El sacrificio ese les limpiaba y les perdonaba sus pecados y les daba salvación. Casi siempre lo que se menciona eran salvos por los sacrificios.
Pero nunca se menciona salvación por esos sacrificios, hermano. Nunca se menciona salvación. Ahora, aquí está diciendo de que eran limpios. Y puede aparentar y puede dar a entender como que eran salvos, ¿verdad? Por el sacrificio este. Porque fíjese cómo lo presenta Hebreos 10:1-4. Vamos a Hebreos ahora. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuchen lo que dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿qué está hablando de ahí? Del Yom Kippur, ¿verdad? Hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace ¿qué? Memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Está equivocado el libro de Hebreos con lo que está diciendo? ¿Qué pensamos, hermano? Pero Levíticos allá dice de que eran limpios de sus pecados, hermano, ¿verdad? Bueno, mire, en el libro de Hebreos, le digo, ahí entra donde aprendemos tenemos que familiarizarnos, hermanos, con los términos. Si usted busca en el hebreo ahí, está hablando de una palabra que se llama deuteros. Deuteros. Esto es griego, hermano. Esto no es hebreo. Deuteros. Y cuando el escritor de Hebreos se refiere a esto, eso quiere decir que, hermano, hay dos palabras que él menciona en cuanto a esto. Una es deuteros. Y ese es el mundo por venir. El Olam Jabá, ¿verdad? El mundo por venir. La Torá en Levítico se está hablando de protos. Este es ¿qué, hermanos? El mundo por venir, ¿verdad? El Olam Jabá. Y en la Torá está hablando de protos. Levíticos ya está hablando de protos. Y ese es, ¿cuál, hermano? Vamos a ver, antes que lo termine. El mundo presente. Son dos cosas diferentes, hermanos. Lo físico aquí y lo que viene. Protos es el mundo presente y deuteros es el mundo por venir. Son dos cosas diferentes. Los ritos de Yom Kippur no eran un medio para obtener salvación, hermano. La Torah nunca dice eso. Eran para aclarar la conciencia del penitente. Mire, Hebreos. Ok, es Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Voy a empezar a leer del verso 7, dice. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de qué, hermano, de la carne, acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabrillos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿para qué servían esos ritos? Para la purificación de la carne, está diciendo aquí. Porque estamos en el presente, en este mundo presente, en la carne, hermanos. Sí servían para eso, sí limpiaban, sí cubrían para ahorita nosotros en la carne. Pero dice, ¿cuánto más la sangre de Mashiach? Ahora ya entra en el otro nivel él, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Porque para presentarse delante del Padre había que hacer todos estos rituales, de acuerdo a todas las estipulaciones de la Torá. Entonces, cubría, limpiaba, perdonaba a nosotros ahorita, como decían ellos, en el protos, en el mundo presente. Y Hebreos está hablando de deuteros, está hablando al final. Es para el Olam Jabá, es para el Olam Jabá, no es para esto. Cada uno sirve en su lugar, hermano. No es que aquellos no servían, que no eran necesarios. Sí son necesarios y están estipulados por la Torah y el Padre no va a poner algo ahí que no es necesario. Eran necesarios. Aquí está diciendo Hebreos, para la purificación de la carne. Está hablando aquí Hebreos, dice, de la conciencia, de nuestros pecados. Porque la carne no se trata de suciedad en la carne, hermano. Se trata de la limpieza que interior, del perdón de los pecados. De eso está hablando. Porque miren, ellos mismos aún dicen en el Talmud, ni la ofrenda por el pecado, ni por la iniquidad, ni el día de expiación pueden tener expiación
sin arrepentimiento. Lo están diciendo en el libro de Yoma, el capítulo 5, verso 9. Ninguna de todas esas cosas que hacían, si no había arrepentimiento, no había perdones. Entonces, ¿eran necesarias esas cosas? Sí, pero ¿con qué finalidad? Limpiar el interior, o sea, pero cada cosa en su lugar. Entendamos que todo lo que está en el santuario terrenal, todo eso simboliza lo celestial, pero era necesario. Porque si no fuera necesario, ¿para qué dar todas esas cosas? ¿Para qué el Padre dar todo eso? Si no sirve para nada. No tiene sentido. Representan algo, sí, pero la cosa es que nosotros no podemos, o nos hace difícil entender, poner cada cosa en su lugar, hermano. Porque acuérdense, hermano, mire, estos problemas de impureza que están hablando las parashás pasadas, no tiene que ver con suciedad en el cuerpo, ¿verdad? Nosotros entendemos eso. Entonces, ¿de qué está hablando? De que es un estado en el cual no se puede presentar al Padre y hay que limpiarse de eso. Pero tiene que ver con asuntos de conciencia y ellos están diciendo aquí, ok, si se hacen todas esas cosas, pero no hay arrepentimiento, de nada sirve todo eso que hicieron, de nada sirve. Si yo solamente digo, yo amo al Padre, pero no hago nada de lo que los mandamientos me enseñan, ¿cómo es que yo lo amo a Él? Si yo digo, me voy a afligir en este Yom Kippur, voy a afligir mi alma, pero no hacemos en realidad lo que está enseñando Isaías 58. Mire, vayan a Isaías 58. Ustedes conocen eso. Isaías 58. El ayuno corporal no tendría ningún sentido si usted no hace estas cosas que está diciendo aquí. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Hashem? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y el esplendor de Hashem será tu retaguardia. Entonces, pero hermanos, no digamos, bueno, como lo importante es lo espiritual, no tengo que hacer estas cosas. Equivocado, hermano. Tiene que hacer esas cosas, primero esto, y después lo otro, como dijo Yeshua. Es necesario que hagas esas cosas, pero sin dejar de hacer aquello. Van de la mano estas cosas, hermano. Porque usted podría decir, yo me quedo en la casa descansando el mandamiento, lo voy a guardar, estoy guardando el mandamiento, dice que repose, ¿verdad? Y no hago nada, me quedo en cama, aún así sentado ahí, haciendo nada. Pero ¿qué es lo que dice el mandamiento, hermano? Te congregarás, y eso significaba que se juntaran con toda la congregación, con todos los demás miembros de la comunidad para celebrar el día. Era un mandamiento. Yo puedo utilizar como excusa muchas cosas, hermano, pero es que las cosas que hacemos en lo físico tienen un objetivo, nos llevan a un blanco, y todas las cosas que se hacían aquí en el Yom Kippur era con el motivo de llevar al entendimiento a ellos que era necesario ver, que había un problema y que había que resolverlo, y eso es lo que estaba simbolizando todo esto. En la parashá de la parte que dice santos andaréis, dice ahí, no andaréis en sus estatutos, y ahí explica todos los estatutos que eran de ellos, y parecía ser como que esas cosas que le está diciendo que son prohibición para nosotros, para ellos era como que era ley hacer estas cosas. Porque dicen, no andaréis en sus estatutos. ¿Qué es estatuto? Es un mandamiento, es una estipulación, es una legislación. Entonces para ellos esas cosas eran normales, hacer todas esas cosas. Pero ustedes no van a actuar como ellos. Y ahí entran un montón de cosas que no nos va a dar tiempo. Quizás en la comida podamos compartir algo un poquito más, ¿verdad? Ahí que vamos a ponernos de pie y las preguntas que quedaron las contestamos. Dicho sea de paso, ahorita rapidito, miren hermanos, la parashá del Brit Hadashah, que está en Lucas capítulo 14, dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico. ¿Sí saben ustedes que es un hombre hidrópico? Yo no sabía hasta que lo busqué. ¿Saben que usted que es un hombre hidrópico? Ni idea, ¿verdad? Bueno, después les vamos a enseñar esto. Aquí está lo que es la dropsia, se llama eso. Es una inflamación de la piel. Así que, para que sepamos qué es lo que estaba sonando Yeshua cuando sonó este hombre. Es una inflamación de la piel, usualmente. Ya ha visto estas clases de pies usted, ¿verdad? Eso es hidrópico. ¿Pueden ustedes imaginarse a este hombre presentándose delante de Yeshua? Y le dice, ¿es lícito sonar en el día de reposo cuando está en la casa de ellos? Luego comentamos en la comida. Y les enseño esto para que lo miren un poquito más despacio.